嗨，大家好，欢迎来到我叫维拉拉米洛。Hola a todos, me llamo Vera Ramiro. Les hablé chino mandarín para demostrarles que estoy aprendiendo ese idioma actualmente. Y mi idea de este video es darle unos 5 tips para aprender a ser políglota de manera autodidacta, pero estableciendo metas alcanzables y realistas. Sin más comentarios y preámbulos, arranquemos con los consejos de hoy. Bueno, les doy el primer tip. ¿Saben cuál va a ser? Es que elijan al menos un solo idioma y máximo 2. O sea, si ustedes estudian inglés y francés a la vez, traten de elegir uno y concéntrense en ese y después estudien en el otro, ¿sí? Por lo menos estudien esos idiomas 3 meses, por lo menos 3 meses. No lo mezclen, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen deseo de estudiar coreano, japonés, chino, o sea, si quieren estudiar esos 5 idiomas, pero así de forma mezclada, eso les voy a tener que aconsejar que esa idea les puede mandar al camino de la frustración. Pero si ustedes eligen 1 o 2 idiomas, les garantizo que no se van a frustrarse. ¿Saben por qué no les aconsejo que estudien mezclado? Porque al estudiar mezclado, la cabeza es como que se adapta en cualquier lógica, porque cada idioma tiene su lógica. Y si ustedes van a estudiar mezclado, después fracasarán y no aprenderán nada. Y nadie le gustaría eso, ¿sí? Después el tip número 2 que les voy a dar es que sumérjanse en la cultura. Me refiero a que si ustedes están estudiando inglés británico, inglés americano, concéntrense en ese solo idioma. Vayan practicando. Y también también les aconsejaría que ustedes pongan en su celular en ese idioma deseado que ustedes quieren estudiar, ¿sí? Para que puedan aprender más vocabularios y vayan adaptando en el idioma, ¿sí? Le doy el tip número 3, que es tener paciencia. Tengan paciencia cuando van a aprender. No se apuren en saber todo, porque nadie, ni siquiera yo, como yo soy Asperger, ¿sí? Que es un trastorno mental. ¿Escucharon? Trastorno mental, no enfermedad mental. Tampoco yo sé todos los idiomas, ¿sí? Porque no se puede llegar a saber todo, ya que siempre hay algo para aprender, ¿sí? Ese es mi tercer tip que les voy a dar. Y cuando están estudiando, practiquen, porque la práctica les garantizaré que le harán al maestro. La práctica hace al maestro, ¿sí? Así que después el cuarto tip es que busquen plataformas que les sirvan eso, como por ejemplo Duolingo o Busuu, que yo conozco, ¿sí? Si ustedes eligen Duolingo, la gran desventaja para aprender idiomas, ya sea chino, japonés o coreano, el idioma que uno de esos 3 desean estudiar, van a tener que hacer del inglés y les va a dificultar muchísimo para los que hablan español como yo, ¿sí? Y la mejor plataforma para mí, subjetivamente, es Busuu. ¿Por qué? Porque si ustedes están estudiando chino, estudian japonés o están estudiando coreano, uno de esos 3 idiomas, no van a tener que pensar que ese idioma pueden estudiar desde el español. Eso quería decirle a ustedes, ¿sí? Y por último, el tip número 5 es que establezcan una frecuencia de estudio que ustedes quieran. Por ejemplo, planifiquen. Si ustedes desean estudiar 7 veces a la semana, es decir, todos los días, mejor. Pero tengan una frecuencia que van a estudiar y vayan practicando cuando tengan tiempito, ¿sí? ¿Entienden? Ya que eso les va a servir muchísimo y les van a abrir muchas puertas
a la hora de viajar, ¿sí? Y bueno, espero que el video le haya servido. Compartan y no se olviden de suscribirse y activen la campanita. Me gustaría que me regalen un like y hasta luego y nos vemos en el próximo video. 我们下次见，¿sí? 再见。